Medidas de prevención en caso de sismos o terremotos. Verifica anticipadamente estanterías, paredes y áreas riesgosas e informa para su adecuación. Es muy importante que participes en los simulacros de evacuación. Cerciórate que en el kit de emergencia existan linternas y pitos. Durante el evento telúrico, recuerda que no debes correr, mantén la calma y no grites. Por ningún motivo utiliza el ascensor. Protégete junto a columnas o superficies que resistan la caída de objetos. Identifícalos con anterioridad. No te acerques a ventanas ni estanterías que representen peligro. Ubícate cerca de columnas, agachado y cubriendo lo mejor posible tu cabeza y cuello con las manos. Recuerda siempre que se presentarán réplicas y verifica objetos inestables para evitar más accidentes. Si te encuentras en la parte exterior, debes tener distancia de árboles y postes. Para la evacuación debes salir ordenadamente sin obstaculizar las escaleras o puertas de emergencia. Si te encuentras atrapado, de ser posible, activa la luz de tu celular, un timbre fuerte o golpea un objeto que esté cerca para ayudar a tu ubicación. Es importante interrumpir los sistemas de energía y gas. Al salir, ten cuidado con la caída de vidrios y objetos contundentes y dirígete al punto de encuentro asignado en los simulacros. Los sismos o terremotos no se pueden prevenir, pero tú sí puedes salvar tu vida y la de los demás. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Claudia Quevedo, que los acompañará como moderadora el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Nutrición y Alimentación Saludable, temática titulada Sesión 12, ¿qué es el botulismo y cuál es la causa? Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Mireya Delgadillo. Ella es nutricionista de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en alimentación y nutrición con énfasis en planeación, administración y evaluación de programas de la Pontificia Universidad Javeriana, posgrados en producción de alimentos y tecnologías de cereales, diplomada en riesgos biológicos y en planeación educativa. Doctora Mireya, muy buenos días y bienvenida. Buenos días, Claudia, muy buenos días para todos. Es un placer verlos. Espero que en este día tengamos el último recorrido de nuestra ruta del conocimiento que ya estamos dando hoy. Es qué es el botulismo y cuál es su causa. Entonces, muy bienvenidos. Espero que durante todo este año hayamos aprendido muchísimas cosas muy importantes y el tema que vamos a tratar hoy es bien interesante porque se aproxima una época bien linda, pero en la cual comemos muchísimas cosas y por eso debemos estar muy prevenidos para no causarnos daño. Entonces vamos a iniciar con la evaluación y enseguida continuaremos con nuestro tema. Los dejo con Claudia. Claro que sí, muchas gracias, doctora Mireya. Vamos a iniciar con nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realiza 2 veces a lo largo del evento. Uno lo realizaremos al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento. Y dando así a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con nuestra primera pregunta. El botulismo es una enfermedad causada por una bacteria, pero no produce mayor daño. A, falso. B, verdadero. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, falso con un 53%, B, verdadero con un 47%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Las conservas caseras pueden causar botulismo por A, falta de higiene en la preparación, B, utilización de alimentos contaminados, C, envases inadecuados para el almacenamiento, D, todas las anteriores, E, ninguna de las anteriores. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, falta de higiene en la preparación con un 0%, B, utilización de alimentos contaminados con un 0%, C, envases inadecuados para el
almacenamiento con un 3%, de todas las anteriores con un 90%, en ninguna de las anteriores con un 8%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. A un bebé menor de 1 año se le debe dar miel, así, B y no. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. Perdón. Los resultados son así con un 18%, B no con un 82%. Conociendo así los resultados de nuestro sondeo, le damos paso a nuestra experta, la doctora Mireya. Gracias, Claudia. Bueno, muy bien. Al final de la charla veremos si tenían razón o no tenían razón con estas respuestas. Recordando que comer es una necesidad y hacerlo de forma inteligente es un arte. No se les olvide esto. Ahora que viene nuestro periodo de vacaciones, nuestro periodo de festividades, no olvidemos que hay que comer de forma inteligente. Es muy, muy importante. Bueno, el objetivo general de esta charla es describir qué es el botulismo, cuáles son sus causas, qué efectos tiene en la salud, cómo se diagnostica, cómo se trata, y especialmente identificaremos el botulismo alimentario, porque hay varias clases de botulismo, pero el que nos compete a nosotros realmente es el botulismo alimentario. Entonces vamos a hablar acerca de esto. Vamos a definir qué es el botulismo, cuáles son los medios de transmisión, cómo se debe prevenir, cómo lo diagnosticamos y cómo se trata. Esto es muy importante que lo tengamos muy presente. El botulismo es una enfermedad neurológica grave, muy grave, causada por la toxina botulínica producida por una bacteria que se llama el Clostridium botulinum. Esta toxina afecta el sistema nervioso, impidiendo la transmisión de señales nerviosas y causando debilidad muscular, parálisis y otros síntomas. Entonces, para aquellos que contestaron que no era grave, tengan presente que sí es muy, muy delicada esta enfermedad si llegamos a adquirirla, que no es tan frecuente, no se adquiere tan frecuentemente, pero que sí se han presentado muchísimos casos muy graves y muchos que han sido mortales. Entonces, esto debemos tenerlo siempre muy presente. ¿Cuáles son las causas? El botulismo alimentario se produce por consumo de alimentos contaminados con la bacteria, nada más y nada menos. Esto no se transmite por contacto directo de persona a persona, es por alimentos contaminados, por el consumo de alimentos contaminados con el Clostridium. Entonces, esto también debemos tenerlo muy presente cuando estamos preparando los alimentos, cuando estamos adquiriendo los alimentos, los productos y cuando estamos manipulando nuestros alimentos. El botulismo de transmisión alimentaria es causado por el consumo de alimentos que no se han procesado adecuadamente. Es raro, pero puede ser mortal si no se diagnostica rápidamente y se trata con la correspondiente antitoxina. La antitoxina es la que nos puede salvar de un riesgo muy alto. Los alimentos enlatados, conservados o fermentados de preparación doméstica son una fuente frecuente de botulismo de transmisión alimentaria y su preparación requiere precauciones especiales. A veces, y por estas temporadas, empezamos a preparar que las conservas, los embutidos, las mermeladas y todo este tipo de productos, a veces los preparamos sin tener las debidas precauciones higiénicas y de envase y almacenamiento. Entonces, por esto es que es tan importante que esto lo tengamos presente, que si no sabemos cómo se deben almacenar, que si no sabemos cómo se preparan realmente y cuáles son las medidas higiénicas que debemos tener para la preparación de estas conservas y de estos productos, entonces no nos metamos en esto porque podemos llegar a producirnos un daño muy grave a nosotros mismos y a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Entonces es muy importante que esto lo tengamos muy presente. Los alimentos enlatados, conservados, fermentados, se pueden contaminar, como lo podemos ver aquí, y podemos ir adquiriendo esta bacteria que nos va a causar un daño muy grave
que nos puede llevar a estar paralizados, que nos puede llevar a estar completamente desconectados del mundo y que nos puede llevar a la muerte. Entonces, los malos envases, la mala manipulación de los alimentos y la contaminación de los productos nos puede ocasionar un daño muy grave en nuestra salud. Las preparaciones caseras son deliciosas, eso no se puede negar, siempre y cuando las tengamos bien preparadas, bien almacenadas y a las temperaturas adecuadas, con los envases adecuados, con los líquidos pertinentes, controlando las temperaturas, controlando la acidez, o sea, el pH de los alimentos. Así podemos prevenir este tipo de bacteria, porque la bacteria el Clostridium es una bacteria que no se muere con la cocción. Entonces es una bacteria muy peligrosa, porque así llevemos a temperaturas muy altas, es muy posible porque es muy termoresistente. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con estas preparaciones. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas iniciales incluyen fatiga intensa, debilidad y vértigo, seguidos generalmente por visión borrosa, sequedad de boca y dificultad para tragar y para hablar. Empiezan a paralizarse los nervios que hacen que podamos deglutir y podemos llegar a tener problemas gravísimos. Podemos tener una visión borrosa y no sabemos por qué, y una fatiga intensa y no sabemos por qué. Entonces esto es muy importante que lo tengamos muy presente. También pueden ocurrir vómitos, diarrea, estreñimiento e inflamación abdominal. Entonces ese malestar es indicativo de que estamos contaminados con alguna bacteria. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Salir inmediatamente para el médico, salir inmediatamente para una entidad de salud donde nos hagan un diagnóstico, nos analicen los resultados y nos den un tratamiento. Esto no se hace con agüitas caseras, ni con agüitas aromáticas, ni con la pastillita que me da el vecino, ni con el Alka-Seltzer, ni con la sal de frutas. Esto hay que acudir directamente al médico. La enfermedad puede dar lugar a debilidad en el cuello y los brazos y afectar posteriormente los músculos respiratorios, los músculos de la parte inferior del cuerpo, y entonces no nos podemos mover. Y esto es sumamente delicado. No se presentan síntomas febriles, o sea, no hay fiebre o pérdida de conciencia. No nos vamos a quedar inconscientes, pero sí nos vamos a quedar desconectados porque no podemos a veces ni hablar ni tragar, entonces no podemos expresar lo que estamos sintiendo. Es muy importante que esto se tenga muy presente. Yo no sé si ustedes en alguna oportunidad escucharon y vieron en las noticias que un actor de nuestra televisión muy famoso falleció por un botulismo. ¿Y esto por qué? Por consumir unas latas de productos que estaban contaminados, productos abollados, utilizó unas latas que no estaban adecuadas para el consumo humano y se contagió y perdió la vida después de mucho sufrimiento durante mucho tiempo. Según la OMS, la toxina botulínica se ha encontrado en diversos alimentos, incluidas las conservas vegetales con bajo grado de acidez, tales como las alberjas verdes, que a veces las cocinamos y las guardamos entre vinagre o las guardamos en alguna sustancia con sal, las espinacas, las setas, las remolachas, pescados, incluido el atún en lata y los pescados fermentados, salados y ahumados, y productos cárnicos como el jamón y las salchichas. Estos alimentos difieren de un país a otro y reflejan los hábitos alimentarios. Como yo les he comentado a ustedes en muchísimas oportunidades, los hábitos alimentarios son diferentes en todas las regiones del mundo y en nuestro país son diferentes en cada departamento. Tenemos completa diferencia en nuestros hábitos alimentarios. Por eso es que es tan importante que identifiquemos nuestros propios alimentos, que hagamos un uso adecuado de nuestros alimentos, un proceso adecuado en la preparación, en el almacenamiento, en la manipulación, en el transporte. Es muy importante. Y en ocasiones se ven implicados alimentos elaborados con fines comerciales. ¿Eso qué quiere decir? Que a veces encontramos latas o frascos que están embombados. Encontramos, por ejemplo, en los productos lácteos es muy frecuente encontrar que están sopladas las tapas, que quiere decir que ya están pasados de tiempo, están fermentados y entonces están produciendo gas
que si los destapamos ustedes se dan cuenta que sale una explosión. Entonces es muy importante que esto lo tengamos muy presente. Las latas de sardinas, las latas de pescados, todos estos enlatados que tenemos que estar muy, muy, muy seguros de que están dentro del tiempo adecuado para el consumo y que no tienen ninguna abolladura ni ninguna rotura para que no se haya contaminado el alimento. Debemos tener en cuenta que a pesar de que las esporas del Clostridium botulinum son termoresistentes, la toxina que produce la bacteria que crece a partir de estas esporas en condiciones anaeróbicas, ¿eso qué quiere decir? Que no haya oxígeno, se destruye mediante el hervor, por ejemplo, a una temperatura interna superior a los 85 grados centígrados durante por lo menos 5 minutos. ¿Esto qué quiere decir? La bacteria es termoresistente, pero produce una toxina y esa toxina es la que nos puede ayudar. Por consiguiente, los casos de botulismo de transmisión alimentaria frecuentemente guardan relación con alimentos listos para el consumo empaquetados con poco oxígeno. Eso es una bacteria anaeróbica que no necesita de oxígeno para sobrevivir. Entonces es muy importante que esto lo tengamos presente y que los alimentos que requieren hervirse deben hervir por lo menos durante 5 minutos, ojalá a temperaturas entre 85 y más grados centígrados. El tratamiento. El éxito del tratamiento depende considerablemente del diagnóstico precoz y la pronta administración de la antitoxina botulínica. Esto es sumamente importante, es muy relevante. Somos muy dados a que si presentamos algún tipo de sintomatología, sobre todo sintomatología gástrica, acudimos a las agüitas aromáticas, a los tecitos, a algunas hierbitas. Entonces es muy importante que creemos conciencia de que cuando tengamos un tipo de sintomatología extraña, acudamos a las personas indicadas, a los médicos, a los centros de salud, a los puestos de emergencias, porque es muy importante que cuidemos nuestra salud. Y en esta época decembrina, donde empiezan a abundar una serie de preparaciones, donde por cortesía nos están llevando la conservita hecha en casa, la mermeladita hecha en casa, los embutidos, los enlatados, todos estos tipos de productos que se incluyen en las anchetas, no quiere decir que no las hagamos, no quiere decir que no los obsequiemos, pero sí quiere decir que tengamos un control higiénico y un proceso adecuado para su elaboración. Es muy importante. Las medidas higiénicas son indispensables. Esto no lo podemos olvidar. Y pues adquirimos este conocimiento de la importancia del lavado de las manos, de la importancia de proteger nuestras vías respiratorias, de protegernos el cabello, de protegernos en general. Es muy importante que esto lo hagamos. ¿Por qué? Porque así evitamos la contaminación de los alimentos que vamos a consumir, que los estamos preparando con un cariño enorme, con una felicidad enorme, esperanzadísimos en que a todo el mundo le gusten. Entonces no podemos causarle daño a la gente haciendo procesos inadecuados. Ojo, yo quiero hablar aquí un poquito de esto. El Botox es la bacteria Clostridium botulinum, es la misma que se utiliza en la fabricación de Botox para objetivos estéticos, para engrosarse los labios, para quitarse las arrugas, para templarse la piel. Generalmente su uso es inyectable y cosmético. No es el mismo Botox del que estamos hablando, porque esto ya es un Botox de otra cepa, digámoslo así, donde ha tenido unos procesos químicos independientemente de los alimentarios. Esto tiene un proceso químico donde se está adecuando para la utilización en salud, con fines cosméticos y con fines médicos, porque hay muchísima gente que le aplican Botox, por ejemplo, para quitar un tic. Entonces, este es un fin médico, no es un fin estético. ¿Por qué? Porque deja de moverse el ojo si le aplican en el nervio adecuado el Botox que tiene que aplicarse. Pero son fines completamente diferentes el Botox estético al el botulismo que se nos produce por la bacteria
del Clostridium botulinum. ¿Cómo podemos prevenir este botulismo? Entonces, esto nos lo tenemos que preguntar siempre. ¿Por qué? Para que tengamos una buena alimentación. Para prevenir el botulismo, puedes mantener una buena higiene. Definitivamente, lo mejor que podemos hacer es tener una buena higiene del lavado de manos y una buena higiene de los alimentos. Es sumamente importante que los alimentos que traemos del mercado, que traemos de la plaza del mercado, que traemos del supermercado, siempre estén absolutamente lavados, muy bien lavados. Inclusive, yo les he dado algunas recomendaciones de una sustancia que se puede utilizar, que es el hipoclorito de sodio. En 2 litros de agua se pone 5 centímetros cúbicos de hipoclorito de sodio, o sea, del Clorox o del Decol que llamamos, y ahí se hace esa solución, ahí se introducen los vegetales que vamos a consumir y luego se lavan con abundante agua para que no se mantenga el sabor del hipoclorito de sodio. Pero es una muy buena fórmula para limpiar nuestros alimentos, para eliminar contaminación. Recuerden ustedes que es muy importante separar los alimentos crudos de los cocidos. No guardemos nunca alimentos cocidos con alimentos crudos, porque allí se produce la contaminación cruzada de la que hemos hablado en anteriores oportunidades y que espero que la recuerden. Cocinar los alimentos hasta que estén totalmente cocidos. No que cocinar un poquito y si tenemos afán lo sacamos ya. No, porque cada alimento requiere de un tiempo y de una temperatura adecuada para su procesamiento. Entonces es muy importante que esto también lo tengamos muy presente. Mantener los alimentos a temperaturas seguras. Utilizar agua potable e ingredientes crudos seguros. No consumamos los productos naturales, vegetales, que ya están arrugados, que ya están ennegrecidos, que de pronto tienen moho, se los lavamos y los echamos a cocinar. No, no hagamos eso porque estamos ocasionándonos daño. Deben estar bien guardados y si ya los vemos así como tan arrugaditos, tan espachurraditos como decimos, por favor, tengamos cuidado porque ahí está en juego nuestra salud alimentaria. Evitar consumir conservas caseras, puesto que su preparación requiere precauciones especiales. No quiere decir que no haya personas capacitadas para producir estas preparaciones caseras. Hay personas que saben hacerlo muy bien y que utilizan todas las medidas higiénicas y todas las medidas de procesamiento para poder producir unas conservas caseras. Pero esto lo debemos hacer con muchísimo cuidado. No quiere decir que no se puedan comer la conserva, siempre y cuando esté en excelentes condiciones. No vayamos a comer conservas o enlatados o embutidos de los cuales no sabemos cuál es su procedencia ni cuál fue su proceso de elaboración. Es muy, muy importante esto, es muy delicado y tenemos que tener muchísimo cuidado con la alimentación nuestra, porque acuérdense ustedes que la salud está determinada muchísimo por la situación alimentaria que tenemos nosotros. Entonces, esto nos puede causar muchísimo daño. Hay una pregunta en la evaluación inicial que dice que si le debemos dar miel a los niños menores de 1 año. No debemos darle miel a los niños menores de 1 año. ¿Por qué? Porque podemos correr el riesgo de que la miel contenga la bacteria del Clostridium botulinum y podemos producir un daño muy grave a un bebé que lo puede llevar hasta la muerte. Entonces es muy importante que esto lo tengamos presente. A veces los bebés están cursando con tos y las mamás hacen uso de la miel con juguito de naranja para darle al bebé para que tome, para que se le pase la tos, o hay que darle al bebé para, en cambio de darle azúcar, se lo reemplazan por miel. Ojo con esto, es muy importante y en la bibliografía ustedes van a encontrar el por qué no se le debe dar la miel al bebé, porque corremos el riesgo de que haya un Clostridium, que está esta bacteria presente en la miel y no podemos arriesgar a los bebés dándoles miel. A los niños menores de 1 año
no se les debe dar miel. Desechar cualquier envase de alimentos que esté inflado, hinchado, dañado, agrietado o anormal, o si chorrea líquido o espuma al abrirlo. Miren ustedes, por ejemplo, aquí vemos fermentos, hongos, mohos, y seguramente que al sacarlos va a chorrear líquido. Este es un alimento completamente contaminado que va a tener un riesgo altísimo y nos puede causar muchísimo daño en nuestra salud. Entonces, ¿qué hacemos? No los cojamos, no los lavemos, no los procesemos, simplemente desechémoslos porque esto nos puede causar un daño gravísimo. Acuérdense ustedes que el botulismo nos puede producir hasta una parálisis y hasta la muerte. Se afectan los nervios, se afecta todo el sistema, entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Comprar siempre productos debidamente rotulados y con registros habilitados. Esto es algo que ya hemos visto desde el año pasado, inclusive vimos la importancia de mirar el contenido, no solamente el contenido nutricional, el aporte de calorías que nos da el producto, sino sus fechas de elaboración y su fecha de vencimiento. Todos los productos alimenticios envasados, enlatados, tienen una fecha útil, una fecha de vida útil. Entonces, si nos dice que se vence el 25 de diciembre a las 12 de la noche, desechemos ese producto. Si nos dice que fue elaborado el 5 de enero de 2025, va a tener tanto tiempo de vigencia, 6 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, de acuerdo con el tipo de producto. Los lácteos tienen un poco menos, los envasados tienen un poco más. Entonces, esto tenemos que estarlo controlando y por eso es obligación que estén debidamente marcados y que los haya producido una empresa que esté debidamente registrada y que tenga todas las licencias del INVIMA, donde están evaluando absolutamente todos los procesos de producción, de almacenamiento, de transporte, de elaboración y de distribución. Es muy importante porque a veces un producto sale perfectamente bien de la empresa donde se produjo, pero en la distribución y en el transporte podemos dañarlos. Y entonces los están entregando alterados. Estos productos hay que tener muchísimo cuidado al consumirlos. Es muy importante conocer y aplicar la normatividad, sobre todo para aquellas personas que tienen un negocio de alimentos, para aquellas personas que tienen la responsabilidad de velar por la salud de los usuarios si tienen un restaurante, una cafetería, si distribuyen alimentos a domicilio, por ejemplo. Hay familias que para poder tener ingresos adicionales producen alimentos. Esto es muy importante, supremamente valioso, muy respetable, siempre y cuando se cumpla con toda la normatividad sanitaria relacionada con los requisitos para procesar, preparar, almacenar y transportar los alimentos. Y esta información publicada por las autoridades sanitarias como el Ministerio de Salud, Protección Social, Instituto Nacional de Salud e Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Esta es una norma muy importante que la deben consultar todas las personas interesadas, no solamente las amas de casa, sino las interesadas en la producción de alimentos. Es muy importante que esto lo tengamos muy presente. Si bien la antitoxina no puede revertir el daño que ya está hecho, los nervios pueden repararse a sí mismos. Muchas personas se recuperan por completo, pero esto puede llevar meses y por lo general implica una terapia de rehabilitación prolongada. Entonces, el botulismo es una enfermedad muy grave, muy delicada, donde tenemos que tener muy presente que el consumo de alimentos contaminados con esta bacteria nos puede llevar hasta la muerte. No se presenta con frecuencia, no se presenta todos los días, pero sí se han reportado casos en diferentes zonas del país donde no se tiene cuidado con todas las normas higiénicas, donde no se tiene cuidado con la preparación, entonces podemos llegar a producir este tipo de daño a nuestra salud. Hay un tipo diferente de antitoxina conocida como la inmunoglobulina botulínica que se utiliza para tratar a los bebés. Cuando a los bebés, por desafortunadamente, les llega a dar esta enfermedad,
entonces hay una inmunoglobulina lista para los bebés. Por favor, tengan mucho cuidado con los bebés. No le den, acuérdense ustedes que los bebés no deben estar consumiendo productos alimenticios durante el primer año de vida, exclusivamente la lactancia materna, y se inicia una alimentación complementaria con alimentos muy adecuados para los bebés que tienen que ser muy bien lavados y muy bien procesados. Entonces, no, nada de enlatados, nada de salchichas, nada de embutidos a los bebés. No se les debe dar a los niños menores de 1 año, nunca se les debe dar este tipo de productos porque podemos arriesgar su salud y su vida. Entonces, es muy importante. Recuerden que el tratamiento del botulismo consiste en la administración de una antitoxina a la mayor brevedad posible, una vez se haya diagnosticado. Una vez que tengan diagnosticado que tiene botulismo, inmediatamente los médicos o las personas profesionales de la salud adecuadas deben aplicar la antitoxina. Ustedes no acudan a farmacias, no acudan al vecino, no acudan al amigo, porque no es la persona indicada para ayudarles a tratar el botulismo. Exclusivamente lo debe hacer un médico o profesional de salud calificado. Por favor, esto hay que tenerlo muy presente. Muy presente, ¿por qué? Porque así vamos a prevenir un daño gravísimo en el sistema nervioso, vamos a prevenir un daño gravísimo en todos nuestros músculos, vamos a prevenir un daño gravísimo en la visión, en la deglución de los alimentos, en el poder hablar. Entonces, no es rico, no es una bonita enfermedad, ninguna enfermedad es bonita y no son bonitos los síntomas. Entonces, por eso es muy importante que esto lo tengamos presente. Ustedes dirán, qué señora tan trágica. No, no es tragedia. Es que se aproxima una época en la que ustedes mismos se dan cuenta que venden inclusive hasta bebidas alcohólicas alteradas, adulteradas. ¿Por qué? Para tener unos ingresos. ¿Y esto a costa de qué? De la salud de las personas. No les importa. Entonces, no compremos latas abolladas, no compremos productos que no sepamos de dónde vienen, no preparemos conservas, ni preparemos enlatados, ni encurtidos, si no sabemos hacerlo y si no tenemos las recetas adecuadas. Asesorémonos de personas que saben hacerlo, que nos pueden decir cuáles son los ingredientes que se deben utilizar para la elaboración de una conserva, cuál es la acidez que se necesita para mantener este tipo de productos en un estado adecuado de consumo. El limón se utiliza muchísimo, el ácido cítrico y el ácido acético se utilizan muchísimo para poder prevenir este tipo de patologías, pero eso tiene unas medidas adecuadas, eso tiene unas recetas adecuadas y por eso tenemos que hacer uso de las recetas y hacer uso de las preparaciones tal y como nos lo indican las personas que están dedicadas a la preparación de este tipo de productos. Ya hay industrias caseras muy grandes donde se preparan conservas muy ricas, donde se preparan embutidos muy ricos, pero hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, esto es bien importante que lo tengan presente. Y una vez que se llegue a presentar algún tipo de sintomatología, que ustedes sospechen que consumieron algún tipo de alimento contaminado, inmediatamente lo que deben hacer es acudir al médico, acudir a un servicio de urgencias de una entidad reconocida, no a cualquier parte. Y recuerden que no es lo mismo aplicarse Botox que aplicarse la antitoxina botulínica. El Botox es una cosa completamente diferente para templarse las arrugas, para engrosarse los labios, para aumentar el tamaño de los músculos, para muchas cosas. Pero hay que tener muchísimo cuidado y establecer muy bien esa diferencia. Cuando un alimento está contaminado puede causar mucho daño a la salud. Por esto es muy importante que estemos informados de todos los aspectos que se relacionan con el consumo de alimentos inocuos. Acuérdense ustedes, y esto se los voy a decir para que lo tengan muy presente durante todas estas festividades, que la alimentación debe ser completa, equilibrada, suficiente, adecuada e inocua. Entonces, no nos podemos hacer daño nosotros mismos consumiendo productos que pueden estar contaminados. Cuidemos nuestros hábitos alimentarios.
nuestras preparaciones y así cuidamos la salud. Es muy importante. No quiere decir que vamos a dejar nuestros hábitos de preparar de pronto una mermelada para el 31 de diciembre, la cena de Navidad. Ok, preparémosla, pero preparémosla con cuidado, con todas las normas higiénicas, con las temperaturas adecuadas, con los ingredientes adecuados. No sé, Claudia, si tenemos preguntas, por favor, resolvamos preguntas en este momento. No, doctora, mire, ya hasta el momento no tenemos preguntas, pero déjame ya reviso de todas maneras. El señor Ricardo Riveros nos indica, de todas formas, en esta época se hacen dulces, conservas e incluso encurtidos, pero qué tan bueno y seguro es guardar en empaques de vidrio. Ok, es una pregunta muy importante. Los empaques de vidrio son muy adecuados para guardar los alimentos. Realmente no se deben empacar en empaques de plástico porque son más fáciles de contaminar, porque hay más porosidad y por ósmosis, o sea, el paso de un líquido a través de una membrana permeable, eso es la ósmosis, puede llegar a contaminar los productos. Si el envase está completamente higiénico, completamente esterilizado. Esterilizado quiere decir que se ha llevado a unas temperaturas elevadas, luego a temperaturas frías y luego a temperatura caliente, como si estuviéramos realizando una pasteurización. Si el empaque está completamente estéril, se pueden guardar alimentos allí. Si no estamos seguros que no está estéril y que lo compramos en un almacén, llegamos, le echamos una jugadita y luego empezamos a empacar, no lo hagamos. Tengamos cuidado, porque además hay que tener cuidado con la tapa. En la tapa, en los bordes de la tapa, se puede ir acumulando fermentos, se pueden acumular hongos y esto nos puede contaminar el alimento. Y lo mismo, si tenemos un empaque de vidrio, estamos almacenando unas conservas, vamos a utilizar, sacamos con una cuchara o con un tenedor, volvemos a tapar, allí ya estamos contaminando nuestro producto. Cuando abramos un tipo de empaque de estos, que lo abrimos, utilicemos todo el producto o saquemos con muchísimo cuidado con unos pinchos de madera, ojalá sacan el pedazo de pepino, lo sacan y tapan. Pero en el momento en que usted abre y lo deja al aire, ya se puede estar contaminando. Y de pronto hay un Clostridium. No quiere decir que en todas las conservas o en todas las productos envasados vaya a estar la bacteria. No, lo que yo estoy diciendo es que muchos alimentos pueden estar contaminados y al procesarlos no tuvimos en cuenta las temperaturas adecuadas, los productos adecuados y de pronto podemos tener una contaminación de nuestro producto. Los empaques deben estar completamente esterilizados, completamente limpios, lo mismo que las tapas. Y no reutilicemos envases si no se han reesterilizado nuevamente. ¿Alguna otra pregunta? Sí, señora. Tenemos una pregunta de la señora Manuela Andrea Mercado. Ella nos dice, ¿nos podría por favor repetir la fórmula de lavado de los vegetales? Sí, claro. 2 litros de agua son aproximadamente 8 tazas de agua, o sea, 1 litro son 4 tazas de agua. Cada taza aproximadamente tiene 250 centímetros cúbicos de capacidad. Entonces mezclamos 4 tazas de agua con una cucharadita de Clorox. Cucharadita más o menos, eso equivale a 2.5 centímetros cúbicos. Cucharadita dulcera. No le vayan a echar una cucharada sopera, pues, de Clorox porque entonces queda demasiado concentrada la solución. Se hace esta solución y se introducen allí las verduras, los tomates, las frutas, lo que ustedes vayan a utilizar con la cáscara, lógicamente, porque las frutas no las pueden echar tajadas a esta solución porque van a captar el sabor del hipoclorito de sodio y entonces no va a ser agradable al consumo. Pero sí las dejan ahí durante 15 minutos. Ahora, si necesitan más, porque es una cantidad mayor de vegetales, pues entonces ustedes duplican y hacen 8 tazas de agua o 10 tazas de agua de acuerdo a esto e incrementan la proporción del Clorox. Si para 2 litros de agua, o sea, para 8 tazas de agua, utilicé 2.5 centímetros cúbicos de hipoclorito de sodio, para 10, ¿cuántos voy a utilizar? Una regla de 3 sencilla.
Entonces allí 3 cucharaditas o 1 cucharadita o 2 cucharaditas, dependiendo de la cantidad de vegetales que necesiten lavar, descontaminar. Y recuerden que después es muy importante que lo laven con agua potable, ¿no? Lógicamente, abundante. Con abundante agua, porque a veces queda con el sabor residual del hipoclorito de sodio, sabe a Clorox, no es rico. Entonces, por favor, lavar abundantemente. Lo mismo que cuando limpiamos los mesones donde hacemos la preparación de los alimentos, muchas personas lo limpian con este hipoclorito de sodio, con este Clorox. Ok, está muy bien. Esto nos ayuda a desinfectar y a eliminar bacterias, gérmenes, virus, todo este tipo de contaminación, pero debemos después con agua potable limpiar muy bien estas superficies para que los alimentos no tomen ese sabor. Y esto lo vemos con mucha frecuencia. Nos pasa que a veces compramos algunos productos de carnicería, por ejemplo, o lácteos, que han sido colocados sobre superficies donde han limpiado con hipoclorito de sodio y la carne toma ese sabor que no es agradable. Entonces sí es muy importante que tengamos en cuenta estos procesos, limpiar después con abundante agua. ¿Alguna otra pregunta, Claudia? Sí, tenemos la última del señor Luis Alberto Mora. Él dice cómo se deben limpiar los productos como fresas para comer crudas. ¿Para comer crudas? ¿Como fresas? Sí, señora. Dice cómo se Bueno, deben limpiar productos como fresas para comer. las fresas generalmente vienen con su ramita verdecita. Las debemos lavar muy bien lavadas con agua y podemos hacer esta mezcla que les estoy diciendo del hipoclorito de sodio y luego echarlas enteras, no picadas, porque si las echan picadas va a tomar el sabor del hipoclorito. Recuerden esto, enteras. Las dejan allí 15 minutos y luego con abundante agua, solo agua, las lavan nuevamente y ahí sí las pueden procesar, picar, ponerle la crema de leche, sé que se la van a comer con crema o lo que les vayan a adicionar para que se las preparen. Pero mucho cuidado con el manejo de las frutas y de las legumbres, de los vegetales, porque es muy importante. A veces ustedes encuentran, por ejemplo, en las lechugas cuando se compran en la plaza de mercado, a veces viene hasta babosita, viene una babosa. Hay que tener muchísimo cuidado con esto. Viene algún tipo de gusano que se vino en la planta cuando la arrancaron y que no fue debidamente procesada para su transporte y almacenamiento. Entonces es muy, muy importante que tengamos en cuenta estos pasos para prevenir contaminación. Y no solamente de la bacteria del Clostridium. Acuérdense ustedes que también hay contaminación por otro tipo de bacterias y de gérmenes como el Escherichia coli, por ejemplo, que cuando cosechamos productos en la tierra que han sido regados con aguas negras, porque muchas veces sucede, o que han sido regados con productos que no son de agua potable, o que hay animales y allí están haciendo sus necesidades, entonces hay contaminación de la Escherichia coli que se encuentra en la materia fecal. Esto es muy importante que lo tengamos presente porque también una contaminación de coli o una contaminación de salmonela o de shigella, de cualquiera de estas bacterias que yo les he comentado a ustedes, es muy, muy dañina para nuestra salud. Entonces va a haber diarrea, va a haber vómito, va a haber en algunos casos fiebre. En este caso del Clostridium botulinum no hay fiebre, pero sí hay otro tipo de patología que se puede presentar, otro signo más importante y más delicado que la diarrea y el vómito que se puede presentar por otros tipos de contaminación. Entonces lo importante es que para finalizar el año tengamos una manipulación adecuada de nuestros alimentos. No olvidemos que esta es una época muy linda donde además de compartir con nuestros amigos y con nuestra familia, pues tenemos que regocijarnos por el nacimiento de Jesucristo, que es lo que realmente celebramos en la Navidad. Entonces hay que mantener el estado de salud adecuado para que no vayamos a enfermarnos. Evitemos los excesos, evitemos dañar todo lo que vinimos haciendo durante un año, que hicimos dieta, ejercicio, tomamos agua todo el tiempo, nos cuidamos muchísimo, mantenemos nuestro colesterol, nuestros triglicéridos perfectos, nuestra glicemia perfecta, y en 8 días o en 15 días de celebración se nos daña todo. No vayamos a llegar a enero otra vez con el colesterol arriba
con los triglicéridos alteradísimos, con la glicemia alterada, con 5 kilos más de peso. Por favor, tengamos conciencia, acuérdense ustedes que hay que comer inteligentemente, que comer es un arte, debe ser un placer y no quiere decir que nos vamos a privar de lo que nos gusta, pero sí es muy importante que cuidemos lo que estamos comiendo, que no nos contaminemos y que no vayamos a ser exagerados en los consumos. Hemos llegado al final del periodo de capacitación 2024 del programa de Positiva Educa en la Comunidad Nacional del Conocimiento en Nutrición y Alimentación Saludable. Aquí adquirimos muchos conocimientos y espero que estos conocimientos les sirvan de guía para cumplir con nuestro lema del curso. Comer es una necesidad. Hacerlo de forma inteligente es un arte. Recuerden ustedes, para todas las etapas de la vida, desde el momento en que incluimos en la alimentación de nuestros bebés la alimentación complementaria, hasta el momento en que ya estamos en una etapa de adulto mayor, que ya también toca cuidarse muchísimo con la alimentación, debemos tener todos estos procesos de preparación, de manipulación, de almacenamiento muy presentes, porque de esto depende nuestra condición de salud. Dicen que somos lo que comemos. No necesariamente tenemos que hacer caso de esto al 100%, pero si somos exagerados en comer tantos panes, en comer tantos postres, en comer tantos dulces, en comer tantas grasas, pues vamos a tener alteraciones de nuestros metabolismos. Y recuérdense que somos un integrado y que los intestinos son el segundo cerebro, son un cerebro que tenemos que está conectado con nuestro cerebro y que nos está dando lecciones todos los días, que si comemos adecuadamente, pues vamos a tener un estado de salud muy adecuado, que si hacemos ejercicio, que si bebemos agua, que si comemos fibra, vamos a tener un estado de salud adecuado y no vamos a alterar nuestro metabolismo. Ojo con los excesos en el consumo de alcohol, ojo con los excesos en el consumo de grasas, ojo con los excesos en los postres. No quiere decir que no se los coman, claro, pero 1, no 2 ni 3. Que no se pueda tomar un traguito, sí, claro, pero 2, máximo 3, pero no se tome la botella completa. Todo este tipo de cosas son muy importantes que las tengamos muy presentes y si esto me causa algún daño, pues simplemente no los consumamos. No los consumamos, seamos conscientes de que nosotros somos los únicos que nos podemos cuidar. Si nosotros no nos cuidamos, nadie más nos va a cuidar, a no ser que sea un bebé menor de 6 años que todavía no tiene la capacidad de definir qué tipo de alimento o qué tipo de preparación va a tener con su alimento. Es muy importante que esto lo tengan muy presente. Aquí tienen ustedes una bibliografía bien interesante donde pueden encontrar todas las recomendaciones que hay sobre la prevención del botulismo alimentario. Y esto pues ustedes saben que queda en Posipedia y la pueden consultar en cualquier momento. Entonces es muy importante y está la resolución del Ministerio de la Protección Social donde ustedes ven allí todos los procesos que incluye desde el momento en que se cultiva el alimento hasta el momento que llega a nuestra casa, a nuestra boca, a nuestro organismo, a nuestra digestión. Es muy importante que esto lo tengamos siempre muy presente. Les deseo una muy feliz Navidad. Gracias por todo lo que hemos compartido este año. Sigamos volando alto, pero cuidémonos. Cuidémonos unos a otros. Es muy importante. Es muy importante que seamos conscientes de lo que hacemos, que lo hagamos con placer, que lo hagamos con felicidad, que tengamos contacto con la naturaleza, que hagamos ejercicio, que fortalezcamos nuestro espíritu, también es importante, sea cual sea su creencia, háganlo, por favor. Crezcamos todos juntos para que podamos volar alto todos. Vamos a terminar con la evaluación final. Muchas gracias, doctora Mireya. Claro que sí, vamos con nuestro sondeo final. El botulismo es una enfermedad causada por una bacteria, pero no produce mayor daño. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, falso con un 81%, B, verdadero con un 19%. Doctora Mireya, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta?
Doctora Mireya. Quiero que sean conscientes de que el botulismo es una infección bastante peligrosa, bastante grave, que nos puede llevar a la muerte, si no se controla adecuadamente y a tiempo. Entonces, por favor, los que no creen mucho en que el botulismo sea grave, por favor sean conscientes de esto, lean, estudien, documentense sobre esto y verán ustedes la importancia que tiene la buena manipulación de alimentos, la prevención de contaminación para que no lleguemos a tener un botulismo, Dios nos libre. Muchas gracias, doctora Miguel. Ya continuamos con nuestra segunda pregunta. Las conservas caseras pueden causar botulismo por A, falta de higiene en la preparación, B, utilización de alimentos contaminados, C, envases inadecuados para el almacenamiento, de todas las anteriores, en ninguna de las anteriores. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, falta de higiene en la preparación con un 0%, B, utilización de alimentos contaminados con un 0%, C, envases inadecuados para el almacenamiento con un 1%, D, todas las anteriores con un 99%, en ninguna de las anteriores con un 0%. Doctora Mireya, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Perdón. Realmente todas las anteriores, porque pues ya vimos que es muy importante la higiene, la manipulación, todo lo que tiene que ver con el empaque, con el transporte, con el almacenamiento, con todo lo que tiene que ver con el proceso del alimento. Entonces es muy importante y pues el 100% todas las anteriores. Muchas gracias, doctora Mireya. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. A un bebé menor de 1 año se le debe dar miel, así B no. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A sí con un 2%, B no con un 98%. Doctora Mireya, ¿cómo nos fue con esta tercera y última pregunta? Bueno, pues a los que están en el 2%, ojo, ¿no? Cuidado con irle a dar miel al bebé menor de 1 año, lo mismo que los almíbares, esos almíbares de maíz, el jarabe de maíz. ¿Por qué? Porque es que el tracto gastrointestinal de un bebé, el sistema digestivo no está completamente maduro, entonces no puede procesar y no está con un pH ácido. Entonces es muy importante que no le den miel a un bebé menor de 1 año. Hasta que su sistema digestivo no esté completamente maduro, no se debe hacer. ¿Por qué? Porque generalmente la miel y los almíbares contienen esporas de esta bacteria, el Clostridium botulinum. Entonces podemos producirle mucho daño a nuestro bebé, lo podemos llevar a la muerte, porque puede causar alteraciones del sistema nervioso, puede causar parálisis, puede causar muchísimo daño y puede producirle hasta la muerte a un bebé por terquedad, porque tenemos que tener muchísimo cuidado. El sistema digestivo de un bebé empieza a madurarse, se sigue madurando desde el momento del nacimiento con la lactancia materna. Luego se va introduciendo la alimentación complementaria adecuadamente. Entonces tenemos que tener cuidado. Además de que le podemos hacer mucho daño a los bebés cuando empezamos a ensayar y a darle que la papita, que los frijolitos, que las lentejitas, que espichémosle esto y démosle así, no. Ojo, porque también le podemos hacer daño con una carga renal de solutos muy alta, le podemos dañar sus riñoncitos. Entonces, por favor, tengamos conciencia de esto. Los tiempos han cambiado, los productos son diferentes, hay muchos aditivos, hay muchos preservantes, muchas sustancias químicas que se utilizan en la preparación de los alimentos. No forcemos el organismo de nuestros bebés dándole cosas que todavía no pueden metabolizar. Entonces tengamos muchísimo cuidado con esto. Yo creo que más claro no canta un gallo. Les deseo una muy feliz Navidad, un año nuevo lleno de bendiciones, que pasen muy bien, que disfruten en familia, que se cuiden muchísimo, que tengan prevención, que no consuman cosas en exceso, por favor. Cuídense mucho y espero verlos el año entrante con nuevos temas, con nuevas cosas muy interesantes para todos nosotros. Espero que hayamos aprendido muchísimas cosas y saben que cuentan conmigo. Cualquier consulta que deseen, con muchísimo gusto estoy a su disposición. Muchísimas gracias y felices fiestas.
Muchas gracias, doctora Mireya. Gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta acción educativa de tu comunidad y nos veremos en una próxima oportunidad, doctora Mireya. Bueno, en Gracias. esta ocasión queremos realizarle una invitación muy especial a todos los habitantes de Bogotá y sus alrededores a participar en nuestro Congreso Técnico en Promoción y Prevención 2024 Bogotá Más Positiva, que se realizará el 29 de noviembre en la ciudad de Bogotá, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Tendremos expertos técnicos, charlas TED y muchas más sorpresas para nuestros asistentes. Puedes inscribirte escaneando el código QR que aparece en pantalla o el enlace que habilitaremos en nuestro chat. También queremos agradecer a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando desde su celular el código QR que aparece en pantalla. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder por medio de nuestro portal Posipedia en la sesión Edúcate. Los dejamos con el siguiente video de los congresos realizados en el 2023 y que tengan una excelente tarde. En este evento dimos una cobertura importante con más de 350 participantes que se llevan conocimientos de todos nuestros programas para intervención de la siniestralidad en sus empresas. Es un congreso que me ha servido mucho, he despejado muchas dudas y he aprendido y tengo que aprender mucho más. Y Positiva abre las puertas para que estos conocimientos se den y podamos gerenciar y aplicar todos los conocimientos y cuidar mucho más de nuestro personal. Y ha sido muy gratificante ver nuevas formas de aprender y de intervenir la seguridad y la salud en el trabajo. Las personas que asistieron a este congreso se llevan una imagen 1000% de interrelación con Positiva, porque se dieron cuenta que cada día que pasa Positiva interactúa más con sus clientes, con sus empresas y con sus trabajadores y se preocupa por la capacitación continua en cada una de las áreas de la administración de riesgo laboral. Todas las conferencias han sido excepcionales. Una en particular es aplicar la ética en nuestras empresas para el tema de ARL y esto despierta el sentimiento de ser humanos y saber que estamos trabajando con personas y que debemos cuidarlas para que esas personas regresen a su casa y a su familia. Los invito a que hagan partícipe de este tipo de actividades porque nos ayudan a enriquecer nuestro conocimiento, nos ayuda a conocer un poco más todos estos temas, por mucha o poca experiencia que tengamos, nos ayuda a sumergirnos más en esta bonita carrera, en estos bonitos temas que es la seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo estamos dejando el Atlántico? Colombia, potencia de la vida.